Ahora mismo mucha gente cree que Bitcoin ha hecho suelo. Y ese pensamiento es exactamente el que suele aparecer antes de otra caída. Y lo peor no es Bitcoin, es lo que está pasando en las altcoins. Pues muy buenas a todos, soy Chuchi para el que no me conozca y hoy vamos a ver esta debilidad que tiene Bitcoin con estos mechazos que está haciendo por debajo de su media móvil, esta dinámica de bandera que va a ser un dibujo de continuación bajista después de la distribución que vimos en la parte alta y con mayor probabilidad el precio va a venir a buscar la zona de los 70-80K desde mi visión para revertir, pero nunca se sabe. Si nos fuéramos a otras criptos, sinceramente el panorama no es muy bueno. Ya llevamos mucho tiempo diciendo que tienen dibujos distributivos como este mega hombro cabeza hombro de 2 años de Solana, que con mayor probabilidad va a continuar a la baja. Vemos esta debilidad en general de Ethereum, que a priori va a continuar también a la baja, como vemos aquí, porque tienen mucha debilidad previa, tal y como lo tienen otros activos. Vemos que en 4 horas nos están dejando también figuras de hombro, cabeza, hombro. Veremos a ver si luego aguantan y revierten con un buen Bitcoin fuerte. Si toca esos 80K y revierte con fuerza, hay que observar muchísimo a Bitcoin, pero existe el riesgo, como ya bien digo, de ir más abajo. Y esto no es un caso aislado. Se repite en otras cripto también, como Chainlink, también estas figuras de hombro, cabeza, hombro. Y también vamos a ver cómo el panorama de las sales, incluso estas son las mejores, vamos a ver cómo muchas otras están completamente hundidas. Estamos en gráfico diario y sinceramente lo que estoy viendo es absorción. Vale, vamos a ir viendo un repaso a todo, ¿vale? Lo primero. Primero hay que tener muy en cuenta que aquí hicimos una distribución provocada por una falta de demanda estructural, que esto es bastante importante, porque si hubiera habido demanda, el precio hubiera ido a 140, 150, como ha tenido otras expansiones de Bitcoin, y no lo hizo, por lo tanto, indicaba una baja demanda, que ya veníamos advirtiendo en el canal, pues en toda esta fase. Se tardó en dar, las cosas a veces tardan en salir estos planes, ¿vale? Pero nosotros teníamos mucho cuidado y teníamos muy en cuenta que esto podía ser el rango definitivo de distribución, que así está siendo y que nos ha marcado el techo de mercado. Por lo tanto, ¿qué ha pasado después? Pues bueno, evidentemente, una vez que sale Donald Trump anunciando los aranceles de China, provoca un sell-off, una caída muy agresiva y ahí empezó todo. Como veis aquí, ahí empezó el volumen, que lo único que hizo el precio fue pues secar la última demanda que hubo aquí y después ¿qué hizo? Romper test y para abajo. Evidentemente todo esto acompañado de muchísimo volumen. Como todo el mundo estábamos esperando, y me incluyo, porque yo también los estaba esperando. Yo aquí no quiero decir que al igual que os digo que he acertado, sí, arriba, ¿vale? Tardó un tiempo en desarrollar. Conseguimos un gran short, del cual estoy muy orgulloso de enganchar en 114, 115, coger profit en 90K. Y yo siempre he dicho que el precio iba a caer a 75K. Lo que pasa es que no se tiene que dar aquí cuando lo estoy yo diciendo. Digo, bueno, cualquier rebote que veamos normalmente va a ser para media móvil para seguir cayendo. Y ha tardado mucho y mucho y mucho, pero creo que va a llegar. Porque sinceramente lo que estamos viendo es que el precio no tiene ninguna fuerza. Fijaros todos estos mechazos de absorción que llega. Que encima el poco volumen que traen son de esos mechazos. Esto no es alcista, amigos. Cuando el precio te hace una estrella fugada, que se llama esto tiende a ir a la baja. Tiende a ser que, pensarlo bien, ¿esto qué es? Pues una vela alcista hacia arriba, donde han intentado comprar el market maker y automáticamente han revertido el precio. Por lo tanto, si han revertido el precio, ¿cuál es la posición del market maker? Bajista. ¿Vale? Ha sido toda una trampa que tiran primero una vela hacia arriba para luego revertirla. ¿Que puede haber alguna trampa más? Pues puede ser. Pero hay que tener en cuenta que esto con mayor probabilidad va para abajo. ¿Cómo vemos los indicadores? ¿Cómo estamos en los ciclos? ¿Cómo estamos en este proceso? Pues parece que se está alargando todo. También sabemos que el otro viernes el market maker estuvo durante una semana frenando el precio en 85K porque había muchas opciones que estaban expirando, pero bueno, eso ya ha pasado y ahora el market maker ya tiene libre el mercado, que la demanda y la oferta empiecen a dictaminar sentencia. Y sinceramente, si no había demanda aquí, no ha habido demanda tampoco en estas subidas, que luego lo vamos a ver con alguna alt también, que las subidas son muy débiles por lo general.
¿qué creéis que con mayor probabilidad siga habiendo? Pues oferta, oferta como la que hubo aquí. Y si cayó aquí agresivamente, probablemente ahora estemos haciendo un rango para seguir cayendo. En ciclos, ¿cuándo debería haber llegado esto? Pues ya debería de haber llegado, sinceramente, por los ciclos. Estamos en el giro del semanal, que no hay que tenerle miedo a Bitcoin, pero tener en cuenta que puede haber cualquier evento de cisne negro que catapulte los activos más abajo. Sinceramente, lo que estamos viendo es que en la fase alcista de los indicadores, como vemos aquí, no acaban de subir. Fijaros el MACD qué poca fuerza tiene comparado con la subida anterior, por ejemplo, para que lo veáis más claro. El precio no consigue superar la zona de los 90K, siempre se revierte, empieza a entrar ventas ahí, liquidan a todo el mundo en esta volatilidad a corto plazo y con mayor probabilidad esto va a ir para abajo. Vemos aquí cruces también, no os preocupéis que luego lo vemos con las cripto también más claro. Y sinceramente, lo más probable es que Bitcoin respete, pues como lo ha hecho otras veces, porque aquí tenéis un patrón del ciclo del 2021 que, como siempre digo, no se tiene que dar a la perfección, pero al fin y al cabo, esto es lo que estamos esperando, algo muy similar, donde el precio de Bitcoin a priori ha encontrado un suelo. Ya os digo que siempre está el evento de cisne negro, pero yo creo que sí. Lo más probable es que hagamos un suelo en los próximos días, en una zona que es una incógnita, entre para mí 70K y 80K, siendo lo más probable, pues lo más cercano a 80K, o incluso 74 y lavar estos mechazos que tenemos aquí del 9 de abril. Y bueno, para mí no es una zona ahora mismo de apalancamiento en ese sentido, para ir en long sobre todo, no tanto para ir en short, pero sí para ir en long. Y creo que lo que debemos de esperar es que estamos en esta fase aburrida del método Wyckoff, donde hemos hecho un selling climax y hemos hecho una R, y ahora parece que el precio no está haciendo nada, efectivamente está haciendo test, la fase B del método Wyckoff, la fase más aburrida, y lo que queremos ver es el evento en fase C, la siguiente fase del método Wyckoff, donde el precio busca esta incógnita en el precio que tenemos, pero busca esta zona de los 80K y automáticamente el market maker empieza a revertir el precio hacia arriba. Existe la posibilidad de ruptura test y para abajo, pero como sabemos que en el semanal estamos girando, la probabilidad de esto es mucho más baja. Que ojo, no quiere decir que no se vaya a 60 y que nos la líe el market maker y luego los rebotes sean más débiles. Evidentemente no hay ninguna estrategia que sea risk free, ¿vale? Yo voy a comprar Bitcoin en esta zona porque no le tengo miedo a largo plazo, pero no significa que vaya a ir all in. Cada uno tiene que ajustar estos porcentajes y decidir qué tiene que hacer en la cartera. Y como decimos siempre, una vez que el precio nos deje este sprint claro y un secondary test claro, dejándonos un mínimo mayor que el anterior y nos vuelva a reingresar al rango, ya habéis visto que no se tiene que dar porque sea exactamente igual la misma acción del precio como se dio en 2021, aquí sí será ya interesante abrir longs probablemente. Y si vemos la situación, vamos a verlo también porque no puede quedar claro, bueno, vamos a verlo un momento en 4 horas y luego lo vamos a ver con Ethereum y con alguna cripto porque es que el problema que tenemos es que está igual. Bueno, no podemos decir que Ethereum esté fuerte. También nos hizo una distribución arriba, bajadas agresivas, como vemos aquí, un rango que tiene forma de hombro, cabeza, hombro. Ahora os lo enseño en 4 horas y esto para abajo a priori. Sinceramente, si os pongo el gráfico de 4 horas, que ahora os pongo también el de Bitcoin y seguimos por ahí, pues es que tiene figuras de hombro, cabeza, hombro, que ojo, es que no es un caso aislado, es que lo tiene muchísima sal. ¿Vale? Como vemos aquí, tiene una figura hombro, cabeza, hombro, que todo lo que tira para arriba son mechazos. Y cuando pierda la zona del VPOC y la zona del soporte importante, y perder la que es, no es hacer un mechazo, ¿sabes? Si no sería muy fácil aquí entrar en trading con un stop loss ajustadito y ya está, ¿verdad? No, claro. Perderlo es ver una buena vela. Pues cuando veáis esa buena vela va a venir a la zona de soporte, probablemente. O muy cerca o incluso lavar el soporte. Y ahí es donde os va a hacer dudar, pero... Y aquí va a ser el punto definitivo de... Depende cómo lo haga Bitcoin, va a conseguir desarrollar y aguantar este hombro cabeza a hombro, probablemente que sea todo una trampa para volver a reingresar al rango y nos creará un rango de Wyckoff también, con una sacudida un poquito más agresiva, en este caso Ethereum, para ser alcista, como tenemos aquí en este escenario verde, o si incluso en la caída de Bitcoin es más agresiva o incluso cae más Ethereum, porque yo aquí ya no me atrevo a decir cómo lo va a hacer Ethereum con Bitcoin, ¿vale? Hay que ir observando a Bitcoin y luego ya vamos observando a Ethereum. Quizás Ethereum hace su ruptura, su test y sigue para abajo y el rango te lo hace mucho más abajo. Este es el riesgo que pues tenemos a medida que vamos incrementando
ese riesgo que tienen las criptomonedas, siendo Ethereum muy bajo y muy correlacionado, quiero decir siempre, con Bitcoin. Pero bueno, yo siempre tengo como referencia a Bitcoin y Bitcoin en 4 horas, evidentemente tampoco está fuerte. Vemos todos estos mechazos ahora mucho más claros en 4 horas, como vemos aquí. Fijaros que cada vez que el precio ha intentado subir, me da igual que haya volumen, porque es un volumen de sube y bajas, o sea, es un volumen malo, ¿vale? Volumen a priori de venta. ¿Lo mantienen al precio? Pues por debajo de los 90K prácticamente, 90 y poco. ¿Qué está haciendo el precio? Pues aquí tenemos esta dinámica de bandera con la parte central que la tenemos aquí y el precio no llega por la parte central, es que se queda todo el rato, como vemos aquí, estos mechazos, este último ya ni llega a la parte central de la bandera, ya no tiene ni fuerza para llegar a eso. Estamos cada día más cerca de su zona base de soporte y ya no hay market maker que pueda frenar el precio en 85K por el mercado de opciones porque ya le da igual al market maker. El de market maker ya ha ganado sus billions. Entonces, el precio ya va a actuar por oferta y demanda. Y la oferta y demanda nos está diciendo que la mayor probabilidad es para abajo. Encima tenemos esta debilidad en cripto. Estoy en gráfico en el Solana, donde esta debilidad en cripto, ya os he dicho que BTC podemos muchas veces dudar un poco más de si es alcista o bajista. Ahora podríamos decir, bueno, BTC es neutro, parece que está un poquito bajista. Correcto, ¿vale? Pongamos que Ethereum, más o menos lo mismo, pero luce un poquito más bajista que Ethereum, ¿vale? Solana, ¿vale? Podréis decir, vale, tiene una figura de hombro, cabeza, hombro, una distribución de 2 años, que esto es una barbaridad. Hemos visto un sign of weakness, un síntoma de debilidad, o sea, irse para abajo con mucha fuerza, como vemos aquí, y estamos viendo desarrollar un rango en diario muy cerquita del soporte. Esto no es fortaleza, amigos. Esto es todavía más debilidad que Bitcoin. Vamos a ponerlo que ni siquiera sea break-even, que esto es para abajo, pero no súper para abajo porque todavía se mantiene en ese rango. No os preocupéis que ahora os enseño alguna sal que sí que está muy para abajo. Pero ¿qué os creéis que es esto? Entonces, a medida que vamos bajando, y si Bitcoin dudamos, Ethereum ya dudamos un poquito menos, Solana parece que dudamos un poco menos y es top 5 criptos, ¿vale? Con mayor probabilidad Solana va a romper test y para abajo, ¿vale? Luego ya veremos si aguanta bien o no en un bear market, porque bueno, Solana, al ser una cripto grande, tiene sus probabilidades de hacerlo bien o pseudo bien como Bitcoin, ¿vale? Ya hemos discutido estos posibles escenarios de un bear market, no os preocupéis que luego os dejo un vídeo al final, ¿vale? Para que lo veáis más claro cómo puede ser un posible bear market. Y sinceramente, esta dinámica que tenemos en 4 horas en Solana, pues es que no tiene fuerza, es que ha querido, si estamos viendo un rango, ha querido venir a la zona alta del rango y hemos visto esa absorción también, lo estamos viendo en la parte baja y podríamos decir, joder, pues Sprint, Secondary Test, que el otro día lo hablábamos en el directo con Johnny también, y perfecto, sí, pero yo digo, tener cuidado con la posición de Bitcoin, porque puede ser que arranque y puede ser que lo haga bien y que desarrolle, ahora venga a la parte alta del rango. Pero también puede ser que todo esto sean trampas. Efectivamente, ha venido a lavar estos máximos de aquí y ya está revirtiendo. Parece que esto va a continuar a la baja, sinceramente. Evidentemente nos podíamos ir a otras criptomonedas que están como el desastre, como por ejemplo cripto. Yo simplemente os las voy a comentar porque hay que tener mucho cuidado en el mercado cripto. Teta, que es una cripto que, pues bueno, tuvo mucho FOMO en general en el otro ciclo del 2021, fijaros bien, y os quiero enseñar esto porque es que esto es lo que le espera a la SALT, ¿vale? Teta vale 0,26, pero es que llegó a valer en el ciclo del 2021, que probablemente haya mucha gente atrapada, llegó a valer $15, ¿vale? Y habrá mucha gente atrapada en $8, en 6, habrá muchísima gente que haya comprado en este bear market aquí en $1 y pico, $2, ¿vale? Que haya comprado aquí, aquí, esperando esa all season que nunca ha llegado y que nunca va a llegar porque ya las criptomonedas hay demasiadas en el ecosistema y cada vez van a ser peores. Lo que os espera en criptos es esto. Caídas y no sabemos dónde está el suelo. ¿Dónde va a frenar Teta? ¿En 13 céntimos o en un céntimo o en 0,01 céntimos? Yo no lo sé. Y sinceramente ya va un menos 98% o lo que sea esto, que es una barbaridad de lo que ha caído desde su top. Yo en esto no tengo ningún incentivo para estar dentro. Y esto quería ampliar con esta visión para que lo vierais claro, que he elegido hoy Teta porque era este ejemplo, pero que vamos, que os lo puedo enseñar con muchas más, con Uni, otra cripto de FOMO de las DeFis del 2021. Y no estoy diciendo que Uni sea malo, lo que estoy diciendo es que Uni está distribuyendo con hombro, cabeza, hombro y que esto va a romper
y va a crearme un suelo más abajo. No sé si va a ser aquí en $3 o va a ser en 1 o va a ser en 1 céntimo, es que no lo sé. No tiene ningún sentido exponerse a alts teniendo a Bitcoin o teniendo la posibilidad de estar en cash, ¿vale? Cash, que por cierto, la criptomoneda Cash, que es otra de las que le gusta mucho a la gente, tampoco va a subir, que lo veo mucho por Twitter, de Cash, el futuro, y a lo mejor encuentra un suelo Cash aquí y a lo mejor luego tiene un gran ciclo porque es una gran moneda. Yo no me mojo en esto, a lo mejor sí, pero esto no va a subir. Esto está completamente para abajo. O sea, es que no tiene ningún tipo de soporte ahora mismo. ¿Sabes? Tiene soportes a corto plazo aquí, aquí. Cuando los pierda, adiós muy buenas. Esto se va a ir a céntimos o mucho más abajo. O sea, y ya ha vivido caídas del 70 o el 80%. Si os fuerais y esto me diréis, bueno, es que esos son criptomonedas que, chuchi, que es que son muy pequeñas ya o ya no son de este ciclo. Probablemente no sea así. No, no, vamos a ver. Es cierto que puede haber otras de este ciclo que la han hecho bien, pero que no están haciendo nada. Hyperliquid, estamos en las mismas. Esto está para abajo. Yo no sé en qué precio salió, por así decirlo, Hyperliquid, pero que da igual, que la tendencia bajista es muy clara. Encima, cuando el precio ha estado rebotando, a priori todos estos días, no ha hecho nada el precio. Fijaros bien. Pero esto es así para un to the moon. Que no tiene ningún sentido. Cualquiera que estudie análisis técnico y lo haya estudiado bien, te va a decir, esto está pareciendo que está subiendo sin volumen para seguir cayendo, evidentemente. Que luego a lo mejor, luego aquí hay un suelo definitivo. Vale, muy bien. Vamos a dejar que haga un rango. Y aquí volvemos a hablar cuando está en el mismo precio, ya han pasado 5 meses. Y lo veamos más claro, pero ahora van a seguir cayendo. Y diréis, pero eso es un caso aislado también, porque bueno, a lo mejor es una criptonova, que son todas. Que Link también. Link es exactamente lo mismo. Es que lo ha intentado también aquí arriba. También tiene figuras de hombro, cabeza, hombro un poco más, digamos, un poco más inclinadas, pero son figuras distributivas. Pero es que encima, criptomonedas como Link, en el corto plazo, es que tienen los mismos dibujos que tiene Ethereum en este caso. Fijaros bien, otro hombro, cabeza, hombro que tenemos aquí, sin fuerza al último hombro derecho. Pues va a ser lo mismo, si es que va a romper y para abajo. O sea, sí, luego a lo mejor te puede hacer una trampa y volvemos a lo mismo, depende de Bitcoin. Es que va a depender todo de Bitcoin, que es lo más importante. Y sinceramente es que puede ser cualquiera. AVAX, ¿vale? Que es que quiero enseñaros unas cuantas para que veáis el panorama. Es que AVAX es exactamente lo mismo. Aquí, que tenemos aquí marcado, ha perdido un soporte relevante, ahora os lo enseño en diario. Tenemos una figura en forma de triángulo simétrico. ¿Qué ha hecho el precio? Ruptura, test complejo, un poco más complejo, que incluso ha tirado el último test hacia arriba. ¿Hacia dónde ha tirado? Hacia la zona que tenemos aquí, del VPOC, no ha llegado a los máximos que tenemos por aquí, ha chocado contra la línea de tendencia y para abajo, a buscar nuevos suelos probablemente, que vete tú a saber dónde están, pero si nos ponemos la gráfica diaria de AVAX, pues como las que os he enseñado de Teta o similar, ¿vale? Exactamente igual de desastre. Tenemos un super macro eje, ¿vale? Que tenemos aquí en la imagen. Vemos que estas han sido las alsis, que ya está, han pasado, hemos perdido el soporte clave. Y ahora vamos a venir a la parte baja. Si luego lo hace bien, ¿vale? A lo mejor este macro eje funciona porque Abbas es la hostia en el siguiente ciclo. Pero bueno, vamos a dejar que desarrolle aquí un botón, que haga así, que desarrolle aquí otro. Y aquí será interesante comprar AVAX. Cuando hayamos visto esta acción y cuando hayamos visto esto. ¿Vale? Sí, compraré al doble AVAX, ¿vale? Sí, al doble, pero con un posible wedge para seguir subiendo y iniciar una nueva tendencia alcista. Evidentemente, esto si se hace en trading, mejor, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea es que no, a lo mejor aquí encuentra un suelo a corto plazo, pero es que no sabemos si va a frenar ahí o no. La única cripto que ya dijimos el otro día que estaba alcista en el directo es Bitcoin Cash. Y aún así va a reaccionar con Bitcoin, ¿vale? Es cierto que Bitcoin Cash es la única que tiene una estructura, fijaros bien, podríamos decir que esto es un cap and handle. Pero como Bitcoin sufra, te va a venir probablemente a hacer la taza de las aquí para liquidar, probablemente a longs que están entrando para mí muy temprano, porque hay que esperar a ver qué hace Bitcoin antes de entrar en long, para mí en alts. Y ahí, una vez que encuentre un suelo, a lo mejor revierte
y es un trade interesante, pero creo que hay que darle un poco más de espacio por la situación de Bitcoin, ¿vale? Porque este cap and handle probablemente no se dé si Bitcoin no sube por encima de los $90.000. Aún así, si queréis longuear alguna, esta es la mejor, probablemente, o Monero o Zcash por las criptomonedas privadas, que son las que mejor la han hecho últimamente. Pero no son para comprar en spot y holdear porque os podéis comer también que estos sean los techos de mercado y que ahora Bitcoin Cash empiece a no hacer nada, ¿vale? Es un riesgo muy alto holdear sin stop cualquier tipo de cripto, evidentemente. Si después de ver todo esto sigues creyendo que va a venir la ansiosa all season en las cripto, creo que el mercado te va a pegar una lección muy cara. Y si quieres saber cómo voy a acumular yo, te voy a dejar por aquí mis conclusiones sobre el verdadero ciclo de Bitcoin de 4 años. Me despido por aquí, un buen like se agradece muchísimo, que lo tienes por aquí debajo, y por supuesto a seguir con la criptoforrada.